Saludos estudiantes, profesores y familiares. Bienvenidos una vez más a este espacio en el que juntos transitamos por los caminos de la historia de Cuba. Nosotros hemos venido analizando, hemos venido estudiando a lo largo de nuestros encuentros todo lo referido con la década del 50 del siglo XX en Cuba y hemos analizado la unidad número 5 del programa Cuba entre 1953 a 1958. En la clase anterior, como siempre, ahora les voy a dejar el resumen que nosotros habitualmente le damos sobre los contenidos de la clase anterior. Nosotros en la clase anterior vimos la situación del país tras el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, la gestión de una situación revolucionaria que tiene que ver justamente con el surgimiento de esa nueva vanguardia revolucionaria que tiene su máxima expresión en las acciones del 26 de julio de 1953, la historia me absolverá ese alegato de autodefensa de Fidel Castro que se convierte en el programa de lucha de ese periodo histórico, la prisión fecunda y el exilio político en México como momentos organizativos de lo que sería luego la lucha en Cuba, la lucha en las ciudades y en la sierra, como esa ampliación también de la lucha, y los principales momentos de unidad que se dieron en ese periodo, que nosotros también lo estudiamos en la clase anterior. Les voy a dejar un tiempo para que puedan ustedes hacer sus anotaciones y tener bien resumido cuáles fueron los fundamentales aspectos de la clase anterior. Es bueno que después de ustedes haber tenido ya bien resumido los principales aspectos de la clase anterior, vayamos a un aspecto que nosotros hemos tratado a lo largo de nuestros encuentros y que fuimos tras la verdad histórica y encontramos los aspectos que ustedes necesitan. Y le estoy hablando del plan táctico de las acciones del 26 de julio. 26 de julio que fue el detonante, la acción que detonó 5 años, 5 meses y 5 días después el triunfo definitivo de la revolución. Les voy a presentar entonces lo que nosotros hemos venido trabajando con el Power, el gráfico que hemos venido trabajando durante todas estas clases, para que ustedes vean de qué les estoy hablando. Vayamos entonces. Observen que este es el plan táctico que nosotros hemos venido observando, hemos venido trabajando, que es importante. Yo les decía que para nuestro nivel lo más importante es el plan táctico, no la acción en sí. La acción se la dejamos a ustedes para que se preparen como futuros maestros y que puedan realizar todas las actividades que tienen que ver con lo que se desarrolla en nuestras escuelas primarias y secundarias básicas respecto a las acciones del 26 de julio. Pero les pongo aquí el plan táctico porque justamente les decía que fuimos tras la verdad histórica y todavía nuestros textos están todavía atrasados en esto. Y en un texto de Katiuska Blanco, Fidel Castro, guerrillero del tiempo, encontramos que justamente Fidel designa a Lester Rodríguez Pérez como el jefe de la acción en el Palacio de Justicia el día 26 de julio de 1953. Por otras cuestiones que se dan en la acción, en la realidad, que es más rica que la teoría, es que Raúl, de guerrillero simple, de simple soldado, pasa a ser jefe en ese momento. Abel Santamaría, sí, en el Hospital Saturnino Lora, y en el cuartel de Bayamo nosotros habíamos dicho que Ñico López era la persona que se destacaba, no hablamos de jefatura, hablamos de que era la persona que se destacaba, pero el que Fidel designó como jefe fue Raúl Martínez Araraz. Un hombre, una persona que luego abandona la vida revolucionaria, pero que en esencia fue justamente el que Fidel designó para ser jefe de esta acción en Bayamo.
Los dejo para que ustedes puedan hacer y corregir este importante aspecto. Ahora les presento entonces las imágenes de estas personalidades que estamos hablando. Raúl Martínez Araraz, ahí lo tienen en pantalla. Abel Santamaría Cuadrado, que habíamos dicho que incluso fue el segundo al mando en el movimiento después de Fidel, y Lester Rodríguez Pérez. Estos fueron los principales jefes, los jefes de la acción del 26 de julio de 1953. Corrijan todo lo que tienen que corregir. Incluso nosotros también nos percatamos que en el libro de texto y algunos textos vienen así, pero esta es la verdad histórica. Ahora los invito entonces a disfrutar, ya que estamos hablando del 26 de julio, las acciones del 26 de julio, los invito a disfrutar de un testimonio de Fidel Castro Ruz, que está hablando de lo que ocurrió verdaderamente ese día, los instantes del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Es la historia contada por sus protagonistas. Adelante. Yo iba en el segundo carro, en el número 1 iban los de Artemisa, estabas tú, y entran ellos, yo doy una distancia, que era aproximadamente unos 100 metros, que era el tiempo para que ellos llegaran y tomaran las postas, y quitaran las cadenas, y yo cruzara. Doblan ellos, doblan algunos carros más, no todos. ¿Por qué? Venía como el quinto carro, ¿cierto? ¿No es? El grupo de los Come Candela, que hace así, y siguen, y los carros que van siguiendo a aquel, siguen detrás. Pero prácticamente todos los demás carros, entre ellos el de Almeida, que venía en la cola porque tienen el problema allí en la carretera. Y como vienen a ver, se dan cuenta, andando la cosa aquí, y mira para atrás. El carro de ellos va, y había una medida que nunca habían tomado. La posta cosaca de 2 soldados, con motivo de la fiesta y la tomadera. Están viendo y cuando ellos llegan, se pasan por el lado. Estarían como a 70, 80 metros. Y cuando esta gente llega a Fama, ellos hacen así y se ponen como en guardia, con sus 2 ametralladoras entonces. Cuando yo veo eso, hago así y me le acerco yo. Yo iba manejando. Tenía una escopeta, una Paraguay y una pistola. Oí, bueno, hacer un relevo y sacando la pistola porque mi idea era quitarle la 2 ametralladoras y proteger. Habían las 2. Bueno, primero un instinto de protección y segundo, coger las 2 ametralladoras porque nosotros estábamos sedientos de eso. Y cuando eso ocurre, ellos parece que yo voy acercándome, ya estoy al lado así, eso ahí, ¡pam! Y miran para donde estoy con las 2 ametralladoras arriba. Y yo luego le tiro el carro arriba. Le tiro el carro y me estoy bajando. Entonces me estoy bajando aquí, ya uno, al pararme yo, aquello tenía la configuración militar. Porque estaba en el hospital, estaba todo eso con la configuración militar. Y al que pararse el carro mío, todo el mundo se dice, para, baja y toma todo. Toma el hospital.
Entonces yo me recuerdo que uno al lado mío hacía un disparo que me dejó sordo casi al lado aquí, porque no es lo mismo un disparo ahí que un disparo aquí al lado. Porque alguien que se asomó por una ventana. Yo entro y logro que la gente salga de él y se monte otra vez en los carros. Yo digo, aquí no hace falta más que 5 o 6. Digamos, todos vestidos de sargento. Con eso, lo único que tenemos los zapatos normales. Y esa es una sorpresa tan grande porque íbamos a utilizar la experiencia, la sublevación de los sargentos el 4 de septiembre del 33, que Batista se sublevó. Nosotros íbamos a hacer querer a los sargentos. Aquello era, yo no tengo la menor duda del éxito. Si fuera a hacer un plan para hacer eso, haría exactamente lo mismo, solo que no le haría ningún caso a ninguna posta cosaca, porque si la posta cosaca ve que los demás carros pasan, no tiran ni un tiro, ni hacen nada, y aunque hubiéramos llegado 30 o 30 y tanto ahí, pues que 40 tomaban más que ellos llegaron, quitaron la posta, abrieron, entraron en la primera barraca, y allí estaban los soldados en paños menores. Todo entró el grupo que había tomado. Y ahí se entabla un combate, una balacera comunal. Entonces yo, es por lo que estoy recordando esto, porque había una ametralladora 50 arriba. Y había un tipo, yo estoy allí en el medio de eso, hay un tipo que trata de tomar la ametralladora para tirarle con ella a los que estaban en la calle, a los carros aquellos. Porque espérate, falta un detallito. Cuando yo vuelvo y entramos en los carros, uno de los que está allí en el grupo hace así, se adelanta. Y yo digo, ambas se adelanta. Pero con la misma ya cuando está cerca, marcha atrás, y choca el carro mío. Cuando yo lo tengo otra vez con gente. Digo, ¿qué va a hacer? Me quedo sin carro, sin nadie, me paro y entonces estoy vigilando el hombre que trata de subirse, y estando en eso, entra un carro, de los que están ahí. Bueno, entra un carro, no me monta uno de los carros, yo no sé, está allá enfilado hacia allá, porque le digo que se retiraran a la gente. Cuando se puso el choque del carro, pero la gente que se retire, porque allí yo no, ni sabía, no se veía nadie más. Pedrito estaba allí en una cosa, lo enteramos después, era una balacera y las sirenas tronando, aquello era terrible. Y entonces, en un carro retrocede, yo me monto, cuando se aparece uno, entonces me bajo y le doy el carro. Y cuando estoy allí solo, en la calle esa, entra un carro de Artemisa y me saca de allí. Claro, yo, si no es por la gente de Artemisa, que me gusta cuánto habría durado yo eso. No se me olvida eso nunca. Espero que hayan disfrutado de este testimonio, ya dije, de la historia, un protagonista de la historia contando lo que ocurrió ese día 26 de julio de 1953. Ahora entremos entonces ya en materia, lo que nos ocupa en la clase de hoy. De inmediato les presento el tema de la clase.
Tratamiento a las principales personalidades y documentos en la etapa. Fíjense que pretendemos caracterizar las principales personalidades y documentos que se dan en este periodo, en el periodo histórico que estamos estudiando desde 1953 y hasta 1958. Objetivo clave, fundamental para ustedes, futuros maestros, cómo caracterizar, cómo tipificar. Recuerden que la habilidad de caracterizar tiene que ver entonces con aquellos elementos que tipifican a un objeto, que lo hacen distinto, único e irrepetible. No es ocioso recordarles a ustedes que en el libro de texto tienen 34 resúmenes, 34 biografías de personalidades que se destacan a lo largo de la historia de Cuba. Nosotros pretendemos, son muchas las que se destacan en este periodo histórico, pero pretendemos hacerle un resumen y traerle aquellas que son fundamentales en el proceso histórico que estamos analizando en el periodo histórico de 1953 a 1958. Les vamos a presentar entonces una selección que nosotros hemos hecho al respecto. Comenzamos entonces por Abel Santamaría Cuadrado, que ya habíamos visto que era el segundo de Fidel en el movimiento revolucionario, pero además Abel Santamaría, que atacó el Hospital Civil Saturnino Lora en Santiago de Cuba el día 26 de julio de 1953, que fue junto a su hermana Aide Santamaría, a Melba Hernández Rodríguez del Rey, al médico Mario Muñoz Monroy. Aquí también les presentamos a Fran País García, que además estamos hablando de que fue maestro, y sobre él vamos a hacer ahí una parte. José Antonio Echeverría Bianchi, que se destacó justamente en el asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj. Camilo Cienfuegos, que analizamos en clase cómo fue protagonista de una de las batallas Yaguajay que le diera el triunfo definitivo a la Revolución Cubana. Ernesto Che Guevara, el argentino devenido cubano y que tanto queremos los cubanos y que se destacó desde este preciso instante que estamos analizando. Aide Santamaría Cuadrado, una de esas mujeres imprescindibles en la historia de Cuba y que justamente atacó al cuartel Moncada, participó en los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba. Les dejo unos instantes para que hagan sus anotaciones y continuar entonces en clase. Entonces continuamos. Vamos a ver que en nuestra selección de estas principales figuras que se destacan en la etapa, tenemos a Celia Sánchez Manduley, la flor más autóctona de la revolución, una cubana que en el año 1953 subió el Pico Turquino y puso un busto de Martí allí, pero además todas las cosas que hizo con su nombre de pila, Norma, que fue la que le recomendó a Fidel que el yate Granma debía desembarcar por la parte sur de Oriente. Vilma Espín, otra santiaguera que vamos a tener una parte con ella. Otra mujer, Melba Hernández Rodríguez del Rey, asaltante al Moncada, abogada, que tuvo un papel protagónico en el juicio realizado a Fidel y a los asaltantes, pero además un papel protagónico en la reimpresión de la historia Me Absolverá, en la divulgación luego de la historia Me Absolverá. Y el comandante Juan Almeida Bosque, que estamos celebrando en este mes de marzo la fundación del Tercer Frente Oriental Mario Muñoz Monroy en Santiago de Cuba, y que fue protagonista él en todo esto que estamos viendo hasta este minuto. Un instante para que puedan copiar y hacer sus anotaciones.
Ahora les voy a presentar entonces las características de dos personalidades de este momento, para que ustedes vean cómo se caracteriza. Recuerden que caracterizar son aquellos elementos que tipifican al objeto de estudio, que lo hacen único e irrepetible. Yo les decía que vamos a hacer una parte con Fran País García. Claro, porque Fran País García era maestro y tiene más que ver con ustedes. Allá vamos, miren. Fran País es un maestro normalista. Fran estudió en la Escuela Normal para Maestros de Oriente en Santiago de Cuba. Hoy, Escuela Pedagógica Floro Regino Pérez Díaz. Fran creó una república en su aula y es importante profundizar en los aspectos de la vida de Fran como maestro. Creó una república incluso con constitución en la que todos eran iguales en derecho. Fíjense cuáles son las ideas de que Fran ya está sembrando en el poco tiempo que pudo trabajar como maestro. Fundó la Acción Revolucionaria Oriental, llamada después Acción Nacional Revolucionaria. Integró el Movimiento Revolucionario 26 de Julio y la dirección del movimiento en Oriente. Fue jefe de acción y sabotaje. Fíjense cuántas acciones importantes. Estas acciones tipifican a Fran País, lo hacen único e irrepetible. Incluso hay que decir de Fran que matriculó también en la Universidad de Oriente y matriculó pedagogía. Son aspectos que nosotros le estamos dando un resumen, pero que ustedes pueden profundizar y pueden buscar otros al respecto. Lo dejo unos instantes para que puedan copiar y continuar entonces hablando de Fran País. Aquí continuamos con Fran. Fue a México a entrevistarse con Fidel Castro para coordinar el plan para el desembarco. Ustedes saben que el desembarco del Granma debía ser el 30 de noviembre. Mírenlo ahí, como él dirige la acción del 30 de noviembre en Santiago de Cuba. Muy amigo de Vilma Espín. Vínculo entre la sierra y el llano. Y su asesinato en una calle de Santiago, en Callejón del Muro, el 30 de julio de 1953, se convirtió en una huelga general, no solamente en Santiago de Cuba, sino en otros lugares de Oriente. Continuamos entonces hablando de otra de las personalidades importantes de este periodo, pero antes vamos a hacer aquí a leer lo que dijo Fidel cuando supo de la muerte de Fran. ¡Qué monstruos! No saben la inteligencia, el carácter, la integridad que han asesinado. No sospecha siquiera el pueblo de Cuba quién era Fran País, lo que había en él de grande y prometedor. Palabras de Fidel al enterarse del asesinato de Fran. Fíjense que con tan solo 22 años, cuánto hizo Fran y cuánto aportó y el sentimiento que Fidel le profesa en estas palabras. Continuamos entonces. Vamos a continuar con otra santiaguera imprescindible y que sirva esto de homenaje todavía en vísperas del Día de la Mujer a la mujer cubana. Vilma Espín Guillois, heroína de la República, que enfrentó a la dictadura batistiana, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario 26 de Julio y coordinadora de la antigua provincia en Oriente. Se incorporó al ejército rebelde en el Segundo Frente Oriental Fran País García hasta el triunfo de la revolución. Importantísima Vilma en todo lo que estamos analizando como ejemplo vivo de la mujer cubana, de la mujer en estos tiempos que estamos viendo hasta este instante. Continuamos analizando también que Vilma, luego del triunfo de la revolución, es la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Presidió la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la Comisión de Prevención y Atención Social. ¿Cuántas cosas hizo Vilma?
Es la creadora del CNSEX, Centro Nacional de Educación Sexual, y es una incansable luchadora a favor de los derechos de la mujer y la justicia social hasta que fallece en 2007. Elementos que tipifican a Vilma Espíndola, elementos que tipifican a la mujer cubana presente en todo este proceso histórico de la Revolución Cubana. Y pidiéndote entonces que estudies, que profundices en todos estos aspectos que te hemos dado y recordándote que a partir de la próxima semana estamos en otra hora y canal, me despido. Te digo que cumplas con las medidas higiénico-sanitarias y nos vemos.